Este es un tema bastante duro desde lo conceptual, así que tienen que estar con las antenas prendidas. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a tener 4 puntos que vamos a ver en estas dos clases. Vamos a ver como primer punto, digamos, hacer una introducción a este concepto de inteligencia artificial que digamos que este año ya no es un tema tan hot, digamos, o donde no hay, digamos, tanto entusiasmo como en otros años, pero bueno, es un tema que al haber, digamos, puestose de moda en los últimos 4 o 5 años, es un concepto que a veces es más grandilocuente de lo que efectivamente hoy y en concreto es la inteligencia artificial. Así que bueno, vamos a arrancar por introducir ese concepto. Vamos después a trabajar sobre una de las aplicaciones o una de las herramientas de inteligencia artificial que se llama el aprendizaje supervisado. Este es el famoso Machine Learning, digamos, es uno de los modelos de Machine Learning o uno de los grupos de modelos de Machine Learning. Después de eso vamos a ver, bueno, cómo se implementa esta herramienta en las organizaciones, porque finalmente nuestro objetivo es tener un impacto en las organizaciones, digamos, no somos programadores que nos encanta aplicar la inteligencia artificial en sí misma, sino que lo que nos interesa es aprovechar el impacto que ésta tiene en automatizar procesos, en mejorar la toma de decisiones y en algunos casos de uso adicionales que vamos a ir revisando durante el transcurso de estas dos clases. Y finalmente vamos a ver un poco, no mucho, pero algo de lo que se conoce como redes neuronales, también conocido como Deep Learning, que es como la herramienta, es el caballito de batalla de la inteligencia artificial y es lo que actualmente se utiliza para hacer identificación de imágenes, para resolver problemas muy complejos, para también trabajar con todo lo que es sonidos, con lo que tiene que ver con vehículos autónomos. Bueno, digamos, es lo que hoy más se utiliza, digamos, como herramienta de alta tecnología o el estado del arte de la inteligencia artificial eh, actualmente. Lo primero que tenemos que entender es que a esta altura del partido, yo recuerdo que la primera clase que di este tema, creo que fue en el 2018, en un seminario, antes de ingresar a esta materia, y en ese momento, bueno, estaba justo en la cresta de la ola este tema, y hoy es como más normal, ¿no? Hoy es como que todos somos más conscientes del impacto que hoy está teniendo la inteligencia artificial. En ese momento quizás era algo más esotérico, hoy creo que hay un poco más de conocimiento. Y cómo estamos rodeados de funcionalidades, de productos digitales basados en inteligencia artificial. Y un ejemplo característico y que todos conocemos es el caso de Netflix. Netflix, por ejemplo, usa algoritmos de inteligencia artificial para un caso de uso particular, que es el caso de uso de recomendaciones. En el menú de películas o en la biblioteca de películas que no sería biblioteca, sería, ¿cómo se dice? Bueno, no sé cómo se dice, digamos, el conjunto de películas, videoteca, me imagino. En el conjunto de bibliotecas que hay en Netflix es un número muy importante, digamos, debe haber más de 100.000 títulos, 10.000 títulos, un número muy grande. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para tomar una decisión acerca de qué película mirar? Y la primera pregunta que uno se puede hacer, bueno, si yo tengo que tomar un proceso de decisión para elegir una película y tengo 10.000 posibilidades, bueno, es una decisión compleja. Desde el punto de vista de la teoría normativa, tendría que revisar todas las películas y elegir la que en este momento más me interesa ver o tenga ganas de ver y elegir esa película para ver. Bueno, ese proceso es muy engorroso. Y lo que trata de hacer la inteligencia artificial, en este caso con un sistema de recomendaciones, es tratar de facilitar ese proceso y de alguna manera de elegirnos la terna que después sí nosotros efectivamente terminamos eligiendo.
Esta es una de las aplicaciones, si se quiere, más conocidas, aunque no todo el mundo lo sabe, digo, ¿no? Pero es una de las más conocidas porque todos hemos interactuado con Netflix. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Ustedes pueden usar esta herramienta y hay veces que no se sienten identificados con el resultado, porque las películas o las series que me propone Netflix no son las que yo tengo ganas de ver. Bueno, lo que sucede con los algoritmos o con las herramientas de Machine Learning es que la idea principal es que van aprendiendo con la repetición. Entonces, al comienzo es muy probable que las recomendaciones que me haga Netflix no sean tan buenas y que con el tiempo, en la medida que Netflix va identificando cuáles son mis gustos y cuáles son los gustos de personas que tengan un perfil parecido al mío, va a ir refinando esa propuesta hasta que finalmente el algoritmo va a saber efectivamente de las 200 películas o series nuevas que se estrenan en un mes, cuáles son las que más pueden interesarme. Esto que estoy planteando parece una tontería porque es una decisión bastante simple, ¿no? Es ver películas. El problema es que la inteligencia artificial se está empezando a aplicar no solamente para ver películas, sino también se está empezando a utilizar para elegir recorridos en auto, para, digamos, para ir de un punto al otro. Bueno, ni hablar las famosas publicidades web o los contenidos que me ofrece Instagram. Entonces, de alguna manera empiezan a tener un protagonismo, ¿no? Muchas personas forman sus opiniones a partir de la información que ven en redes sociales. Y buena parte de esa información está siendo gestionada por algoritmos de inteligencia artificial. Por lo tanto, la influencia de estos algoritmos cada vez es más importante. Y si bien en estas dos clases no vamos a abordar directamente la cuestión más ética y regulatoria del uso que estos algoritmos, lo que sí vamos a entender o tratar de entender es que la eficacia que estos algoritmos tienen cada vez es mayor y por lo tanto hay que tener cuidado, ¿no? Como dice el tío de Peter Parker, a mayor poder, mayor responsabilidad. Y realmente estos algoritmos se vuelven cada vez más poderosos. Entonces hay que usarlos con mucha responsabilidad. Bueno, hecho esta introducción, vamos a empezar a desarrollar el tema. Bueno, no solamente se usa para sistemas de recomendaciones, obviamente. Hoy los algoritmos, para que tengan una idea ustedes, ¿no? Se usan para diagnósticos de un montón de enfermedades. Por ejemplo, en este caso estamos viendo dos ojos, uno que está enfermo y uno que no. Los algoritmos pueden determinar a partir de ver muchos casos, un número significativo de casos enfermos y sanos, pueden empezar a interpretar y entender cómo detectar con un simple print, digamos, de una imagen, una enfermedad como lo es la retinopatía diabética. Esto se aplica para rayos X, se puede aplicar para tomografías, bueno, para diferentes herramientas de diagnóstico por imagen. Todavía el uso no está del todo difundido porque hay cuestiones también culturales, ¿no? Me parece que la mayoría de nosotros se sentiría más cómodo si el diagnóstico me lo da un médico, que estudió en la UBA o en la UNLP, que me lo dio una computadora, ¿no? Mucha gente todavía es algo resistente a la virtualización de los procesos. Claramente la pandemia ha colaborado a la adopción, a la alta adopción de procesos de virtualización que requieren de herramientas de Machine Learning. Otro de los ejemplos del uso, un poco si se quiere más romántico, es la detección de patrones o fundamentalmente la detección de lo que se llaman exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que están fuera del sistema solar. Hasta hace 10 años había un número limitado de exoplanetas y a partir del uso de estas herramientas, lo que empezó a suceder fue que se pudieron detectar planetas que como no emiten la misma luz que emite una estrella, es mucho más difícil de detectar, de ser detectada por el ojo humano. Bueno, los algoritmos empezaron a detectar y hoy existen más de 5.000 planetas detectados fuera del sistema solar.
A ver, así hay un montón de aplicaciones que han tenido un éxito rotundo en los últimos 10 años, que es básicamente cuando se empezó a desarrollar con fuerza este tipo de herramientas, por lo menos en la práctica. Ya vamos a ver ahora que la historia es un poco más larga al respecto. Bueno, ni hablar que hay un sinnúmero de startups totalmente focalizadas en el desarrollo de herramientas y la aplicación en diferentes casos de uso de lo que es inteligencia artificial, en ciberseguridad, en el sector fintech, robótica, en hardware, en educación, en salud, en comercio, en regulación, en agricultura, bueno, y así, en marketing digital, obviamente, en los juegos, en gaming, en Internet de las Cosas. Son diferentes sectores, digamos, que han empezado a utilizar este tipo de tecnologías. Y buena parte de las startups más valoradas por el mercado, bueno, se dedican a lo que es inteligencia artificial. Fíjense que estos datos son del 2018, esto siguió evolucionando y realmente es un sector que está recibiendo muchos fondos. Es interesante para desarrollar proyectos en ese segmento. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Hay varias definiciones. Esta definición de Arthur Samuel dice que es el campo de estudio que le da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente. Y la palabra acá es ser programadas explícitamente. Nosotros podemos hacer que un programa haga un montón de cosas, pero que piense no es lo mismo que implementar una regla de negocio o una decisión programada, que no es más que un what if, que pasa así, quizás de múltiples niveles, con muchas condiciones, pero no deja de ser, digamos, una decisión determinística, donde las condiciones determinan la respuesta. Y yo tengo que ser explícito en la programación. Bueno, la idea es que las computadoras puedan tomar cada vez más decisiones, pero no con una programación explícita, sino con una programación que de alguna manera el comportamiento no surge de ese mismo código, sino que surge de las consecuencias de la ejecución de ese código. Ya lo vamos a ir viendo. Otra definición, un poquito más técnica, dice que Tom Mitchell dice que es un programa, o es un software, que aprende de la experiencia con respecto a la tarea T y alguna forma de medir la performance P. Entonces, ¿qué dice? Si la performance de T, es decir, de la tarea, medida por P, mejora la experiencia, el programa está aprendiendo. Es decir, si un programa puede, a partir de la experiencia, performar cada vez mejor una tarea de acuerdo a una forma de medición, el programa está aprendiendo. En el fondo, la inteligencia artificial, más en lo que es la realidad de hoy, tiene que ver con esta definición. Esta definición es un poco más concreta. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que queremos implementar, como ya Google lo tiene, Google detecta el spam de manera automática. ¿Cómo lo hace? Bueno, clasificar los mails como spam o no spam es la tarea que yo espero que haga mi correo electrónico. Y observar cómo se clasificaron quizás en el pasado, cómo yo fui moviendo spam o eliminando correos sin leer, es la experiencia. Y el número correcto de mails clasificados como spam y como spam es la performance. Entonces, la idea es que a partir de esa experiencia, el algoritmo, vamos a hablar así por un segundo, el algoritmo aprende a clasificar correctamente mails como spam o no spam. Esta sería como la aplicación básica de un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es un algoritmo de inteligencia o qué es la inteligencia artificial? Antes de hablar de algoritmos. La inteligencia artificial es un enfoque, es una forma de tomar decisiones basadas en datos. Es como la toma de decisiones basadas en datos al extremo, porque de alguna manera yo deposito la decisión en los inputs que con determinado proceso generan un output. Acá hay muy poca participación humana.
Sí, hay muy poca en términos relativos, pero sigue siendo muy amplia, digamos. La mayoría de las herramientas de inteligencia artificial que existen actualmente se las conoce como narrow, digamos, narrow artificial intelligence, es decir, que es una inteligencia artificial acotada, acotada a procesos muy específicos. Y esos procesos específicos requieren de lo que se conoce como sería como que el fine tuning que le podemos hacer a un algoritmo de inteligencia artificial requiere del enfoque humano. El algoritmo es como que todavía no aprende a aprender, aprende. Le falta aprender a aprender. Es decir, por ejemplo, a aprender qué problema tiene que resolver y en función de eso aplicar un algoritmo determinado. Hoy todavía, si bien hay avances en ese sentido, la realidad es que la mayoría de las herramientas que elaboran con eficacia son focalizadas. El planteo del problema lo hace el ser humano y lo que hace el algoritmo es simplemente implementar una solución basada en datos. Simplemente, la verdad que es algo muy complejo. Entonces, los inputs son los datos, en el medio tengo reglas de negocio y tengo una decisión. Vamos ahora a contar un poquito la historia de esto, ¿no? ¿Cuándo se creó el concepto de inteligencia artificial? Este concepto fue por primera vez acuñado en una conferencia de los Estados Unidos en 1956. Fíjense, es un concepto que ya tiene por lo menos 70 años. Y en ese momento había mucho hype, mucha emoción, ¿no? Por este nuevo enfoque o esta nueva posibilidad que nos daban las computadoras, ¿no? En ese momento había dos grandes corrientes de inteligencia artificial que estaban compitiendo entre sí. Una que se llamaba el aprendizaje simbólico y otra que se llamaba el aprendizaje por reconocimiento estadístico de patrones. Para que entiendan básicamente la diferencia, el aprendizaje simbólico era algo parecido a cómo nosotros los adultos aprendemos un segundo idioma. Es decir, básicamente lo que hacemos es estudiar las reglas gramaticales, estudiar el vocabulario, estudiamos básicamente. Ahora, un bebé o un niño cuando aprende su primer idioma no usa el mismo método de aprendizaje que un adulto para un segundo idioma. Usa un método de reconocimiento de patrones, básicamente en su interacción con su madre, con su padre, sus hermanos, va detectando, va encontrando patrones que le dan sentido a los significantes, que serían las palabras. O sea, aprende una palabra que es un significante. Dice hola. Y cuando dice hola, la madre le sonríe. Entonces, y le dice hola. Bueno, entonces en toda esa interacción va aprendiendo el significado y va entendiendo cómo interactuar. Y así aprende un idioma. Básicamente con prueba y error. Entonces, estos dos enfoques, que como ustedes se imaginan son muy diferentes, estaban compitiendo entre sí. Largan parejitos, pero ¿qué pasa? El enfoque, digamos, de la inteligencia artificial simbólica es el que gana en el primer sprint de esta carrera, ¿no? Ese enfoque, digamos, fue implementado por Herbert Simon, que es uno de los pensadores más importantes de la toma de las teorías acerca de toma de decisiones descriptivas y normativas. Herbert Simon fue el creador del concepto de la racionalidad limitada, concepto que me imagino que sí lo deben conocer. Bueno, Herbert Simon fue el que fue uno de los que impulsó la inteligencia artificial simbólica, creando este programa que se llamaba Logic Theory Program, que básicamente lograba demostrar problemas matemáticos. Simon, totalmente emocionado, pensó que había encontrado una máquina que pensaba. Pero bueno, la verdad es que lo que él encontró en una máquina, él encontró un proceso, digamos, que le permitía demostrar algoritmos matemáticos, pero que no podía hablar, que no podía interpretar imágenes, que no podía hacer ninguna de las otras actividades que hacen los seres humanos. Por lo tanto, básicamente, esta herramienta quedó muy limitada a usos súper específicos orientados a la matemática y no
digamos, a una actividad más amplia. Por lo tanto, luego de años de inversión, la inteligencia artificial fue descartada. En esta misma etapa, todo lo que era la inteligencia artificial por reconocimiento de patrones tenía grandes problemas de implementación y avanzaba más que nada desde lo conceptual, pero no había proyectos de investigación con resultados concretos. ¿Qué fue lo que hizo Herbert Simon? Básicamente trató de lograr programar las reglas de negocio. Ese fue el enfoque de la inteligencia artificial simbólica. ¿Cómo logro armar un código que de alguna manera contemple todas las reglas de negocio que se pueden dar en una cierta situación? ¿Por qué fracasó este enfoque? Bueno, primero porque el mundo real está lleno de reglas, hay muchas reglas, demasiadas reglas, muchas excepciones, y es muy difícil programarlas todas. Y otra cosa es que aún alcanzando resultados aceptables, como un 80% de acierto, este tipo de performance no alcanza para superar al ser humano. El ser humano en prácticas como por ejemplo el habla, si yo hablara con un nivel de accuracy o de precisión, perdón, del 80%, nadie entendería nada de lo que estoy planteando. Entonces, yo tengo que hablar con un 99,9% o sea, me puedo confundir en alguna palabra, puedo obviamente cometer algún error gramatical, puedo no recordar alguna definición, pero tengo que hablar con fluidez. Bueno, hablar con fluidez requiere de un alto porcentaje de acierto que esta herramienta nunca llegó a alcanzar. Aparte de esta cuestión de que hay demasiadas reglas, hay una paradoja que se llama la paradoja de Polonius, que dice que los seres humanos sabemos más de lo que podemos explicar. ¿Qué significa esto? Que yo no le puedo explicar a una computadora cómo hacer para identificar un gato de un perro en una foto. Porque no sé cómo hago. Yo miro la foto y me doy cuenta que es un gato, pero no puedo explicárselo. No, bueno, sí, tiene 4 patas, pero no sé qué, los ojitos, la forma de los ojos. O sea, es muy difícil explicarle a una computadora cómo los seres humanos detectamos, por ejemplo, un perro o un gato en una imagen. Por lo tanto, Profe, es muy difícil. Sí. Una pregunta. Para hacer eso, lo que hacen es, viste cuando entras a una página y tenés distintas imágenes y te dicen Sí. selecciona cuando aparece, no sé, el semáforo. Sí. Lo hacen para Sí. eso, ¿no? Para ir Bueno, enseñándole. eso que vos estás mencionando tiene que ver con el otro enfoque de inteligencia artificial, el que sigue a este, que es justamente el de reconocimiento de patrones. Eso que vos acabas de comentar se llaman microtareas. Las microtareas son tareas muy simples para un ser humano, pero muy complejas de programar. Por lo tanto, fíjense cómo funciona el reconocimiento de patrones, para que entiendan cómo esa microtarea que vos haces ayuda a un algoritmo a aprender, ¿no? Básicamente, la otra rama o la otra corriente de desarrollo de inteligencia artificial, en lugar de focalizarse en escribir las reglas de negocio, lo que dijeron fue, para, a ver, yo no sé cómo alguien sabe que acá hay un semáforo, pero lo que voy a hacer es darle muchos datos donde tengo fotos con semáforos y fotos sin semáforos. Y a esos datos los voy a etiquetar. Y los que se llaman, los que tienen semáforos les voy a poner un 1 y los que no tienen semáforos les voy a poner un 0. Y entonces voy a tirar estos inputs etiquetados y lo que voy a esperar es que el algoritmo detecte cuál es el proceso que hace que estos inputs den estos resultados. Este es, digamos, la forma en la que la inteligencia artificial, como hoy la conocemos, funciona. Por lo menos la inteligencia artificial supervisada, que es la que vamos a ver acá. Hay otras no supervisadas, pero la supervisada se llama supervisada porque yo en el fondo
para entrenar mi algoritmo, le doy fotos de perros, fotos de gato, y le digo, esto es un perro y esto es un gato. Y le pongo fotos de auto y le digo, esto no es ni un perro ni un gato. Le tiro 1 millón de fotos y espero que solo se dé cuenta cómo resolverlo. Ese proceso, el ejemplo de las fotos de los gatos y los perros, lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos redes neuronales. Porque para poder generar las reglas de negocio, o sea, el proceso correctamente, es tan complejo el proceso que requiere de una matemática que pueda representar esa complejidad. Bien. Los modelos que vamos a ver hoy son modelos hiper simples, son los básicos, son, digamos, los modelos de juguete, digamos, los toy model de lo que es la parte de inteligencia artificial, pero que sirven para entender los más complejos, ¿no? Porque en el fondo funcionan todos igual. Entonces, ¿cómo fue este tema? Bueno, este tema pretende superar los obstáculos del aprendizaje a partir de la repetición y el feedback. Entonces, ¿cómo funciona? Yo le doy 1 millón de fotos y el algoritmo se entrenó. Buenísimo. Entonces le doy una foto nueva y le digo, a ver, si se equivoca, lo reentreno y le agrego esa foto. Y si la pegas también. O sea que cada vez que va respondiendo, después voy generando mayores iteraciones que van como refinando el propio proceso. Bien. Esto arrancó en 1950 con lo que llamó el perceptrón. El perceptrón fue como la primera red, justamente el origen de la red neuronal. Hoy acá vamos a ver un perceptrón. Vamos a ver un perceptrón, así que estén muy atentos porque lo tienen que ver rápido. Va a pasar un perceptrón y el que lo vio, y el que no lo vio, no lo vio. Bueno, es un chiste muy malo, pero no importa. Después del perceptrón, ¿cuándo empezó esto como a pegarlo un poco más? Cuando se descubrió una funcionalidad de feedback que se llama backpropagation, que mejoró mucho la performance de las redes neuronales. Pero ¿qué pasó? Todo esto hasta el año 2000 era todo teoría delirada de ingenieros en sistema totalmente fuera de sí. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las herramientas para que eso funcionara. Recién con el cloud computing, es decir, con la reducción de los costos, porque estos equipos de redes neuronales necesitan mucha capacidad de cómputo para poder procesarse, para entrenarse. Entrenar un algoritmo de inteligencia artificial puede costar fortunas, chicos, puede costar millones de dólares entrenar un algoritmo complejo de inteligencia artificial. Bueno, antes costaba millones de dólares entrenar un algoritmo totalmente minúsculo. Y aparte había tan pocos datos que no solamente costó una fortuna, sino que con los pocos datos que había, la verdad es que los resultados eran malos. Porque yo necesito mucho volumen de datos. A ver, para algunos algoritmos. Hay otros mucho más simples que con 5.000, 2.000 observaciones podemos llegar a un resultado razonable. Entonces, la ley de Moore, que fue dando capacidad de cómputo, ustedes saben cómo funciona la ley de Moore, eso que duplica la capacidad de procesamiento. Bueno, así todo, hoy el crecimiento de la necesidad de procesamiento que tienen los algoritmos de inteligencia artificial supera por varios órdenes de magnitud, bueno, no sé si varios órdenes de magnitud, pero un orden de magnitud probablemente a la ley de Moore. Es decir, hoy tenemos un cuello de botella. Tenemos cada vez más datos, hay cada vez más computadoras, pero necesitamos mayor capacidad de procesamiento si queremos realmente tener algoritmos de inteligencia artificial al estilo Jarvis de Avengers. Que tranquilamente se podrían generar ese tipo de algoritmos, pero necesitamos mega hipercomputadoras, que hoy todavía no existen. Es como que estamos en la edad de piedra de esto todavía. ¿Cuál es el estado actual, más o menos? Para que ustedes tengan una idea, chicos, hasta el 2012 no existía este tema. Nadie entendía nada. Google, que es una de las empresas líderes en el uso de inteligencia artificial, todavía no utilizaba, no tenía un solo proyecto de Machine Learning. Para el 2015, Google ya tenía 1.200 proyectos ongoing aplicando Machine Learning en sus servicios, mejora la búsqueda de los buscadores,
customización de publicidad, reconocimiento de imágenes, administración de data center, el Google Translate, el reconocimiento del habla. Bueno, hoy Google tiene, digamos, hoy realmente con la evolución que hubo, tiene enormes servicios basados en Machine Learning. En el 2016, Google crea la librería que se llama TensorFlow, que es una herramienta que facilita el desarrollo de código para implementar Machine Learning. Porque si yo implemento Machine Learning directamente en código base, como puede ser Python, bueno, es complejo. TensorFlow te lo simplifica bastante y hoy hay herramientas que se montan sobre TensorFlow para simplificarlo aún más. Ya prácticamente herramientas de lo que se conoce como no-code, digamos, que no necesitas codear para poder implementar un algoritmo de Machine Learning. Lo que sí tenés que es entender qué estás haciendo, ¿no? Porque los algoritmos tienen una enorme matemática por detrás, álgebra, análisis y estadística, que si no la saben manejar, realmente no van a poder implementar con racionalidad, digamos, este tipo de herramientas. Bien, ¿cuál es la típica aplicación que se le da a la inteligencia artificial? Por un lado tenemos lo que es identificación y macheo de patrones, como por ejemplo, así fue como se detectaron estos famosos exoplanetas. Para hacer diagnósticos, por imágenes fundamentalmente, sistemas de recomendaciones, como vimos en Netflix, como hace Amazon, como hace muchas herramientas, bueno, Mercado Libre. Problemas de clasificación, para, digamos, por ejemplo, detectar si un tumor es benigno o maligno, para clasificar, o para clasificar cómo está el día, está nublado, está lluvioso o está soleado. Para hacer predicciones, esto se usa mucho en el mundo de las finanzas, para aplicar esto a finanzas. Hoy en finanzas cada vez más está la inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Y también se usa para virtualizar y automatizar procesos, porque básicamente se automatiza la toma de decisiones, ¿no? Esto hoy se está utilizando, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha usado Tinder, pero Tinder, cuando ustedes están usándolo, utiliza este tipo de algoritmos para facilitar macheos de éxito. Al comienzo, uno de los problemas que tenía esta plataforma, Tinder, era que hacía malos macheos, o prácticamente no hacía macheos. Entonces, generaba una muy mala experiencia del usuario, porque quizás yo estaba mirando, no sé, en mi caso, estaba mirando a una chica que no era digamos, digamos, con la cual no tenía posibilidades, entonces yo le daba me gusta a alguien que decía, che, me da me gusta a gente que no me gusta ninguna, entonces no le parecía buena la aplicación ni para la chica ni para el chico, digamos. Entonces, ese es un ejemplo concreto de dónde se utilizó Machine Learning para mejorar esos macheos, para que el macheo sea entre casos donde hay una mayor probabilidad de que haya un doble me gusta, ¿no? Digamos, de que los dos le den me gusta y hagan un match. Bueno, así de esos hay 1000, ¿no? Digamos, casos donde básicamente lo que se automatiza es la curación de las relaciones que se arman. Esto es súper importante para lo que es plataformas digitales. Las plataformas digitales necesitan machear muy bien la oferta y la demanda, digamos, porque si la machean mal, destruyen la experiencia del usuario y obviamente eso reduce las chances de volverse en una plataforma exitosa. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos plataformas, pero bueno, venía el caso y traje el ejemplo. Bien, aprendizaje automático, otras ramas, bueno, hacer data mining de grandes datos, esto se usa mucho en la ciencia. También se usa para lo que son helicópteros autónomos o ahora, bueno, drones autónomos, programación programación de lenguaje natural, perdón. Bueno, también se usa para identificar a través de la programación neurolingüística si sos kinestésico, si sos más visual o más auditivo. Bueno, para customizar servicios. Bueno, hay un montón de aplicaciones. ¿Alguien se le ocurre alguna aplicación donde crean que puede haber algo de inteligencia artificial?
Mercado Libre puede ser, por ahí estás buscando algún producto y de repente te aparecen productos que te puedan llegar a interesar, o te va guiando la misma página por la aplicación por diferentes productos que te pueden interesar y que por ahí no estás buscando. Cuando te muestra las cuentas que por ahí te pueden llegar a interesar o las publicidades. Y LinkedIn, a ver, ¿cómo lo usa LinkedIn? y quizás con el perfil que tenés, las ofertas de trabajo que te muestra. Sí, sí. Ahí también, después lo que tenemos hay diferentes grados de inteligencia, ¿no? Porque vos podés armar macheos donde decís, bueno, mirá, mostrarle esta oportunidad a todos los perfiles que tengan estas condiciones. Y de alguna manera vos programás la regla de decisión. Y después LinkedIn lo que hace es distribuirlo en su base de datos, ¿no? Eso no sería inteligencia artificial. Inteligencia artificial sería si LinkedIn dice, a ver, a estos perfiles les llegan este tipo de propuestas y en general las aceptan, por lo tanto hay un match. Y lo detecta a partir de los datos. Eso sí sería inteligencia artificial. El tema por ahí de los chats robotizados que utilizan muchas empresas en sus páginas web. Bueno, ese es otro buen ejemplo. Vos podés tener un chatbot que no tenga inteligencia artificial, como la mayoría de los que vemos, que vos entrás y te da todas respuestas estructuradas. O sea, en realidad lo que hace es, digamos, básicamente de acuerdo a las palabras que vos ponés, tiene un what if, tiene un qué pasa si, digamos. Eso en la mayoría no tienen inteligencia artificial. Algunos sí, digamos, como obviamente Siri de Apple, digamos, o creo que es Alexa, el de Google. Estos bichitos, digamos, sí, y, digamos, usan lo que es programación de lenguaje natural. Hay unas redes neuronales que se llaman recursivas, que lo que van haciendo es como, digamos, se entrenan con enormes volúmenes bibliográficos y después lo que van haciendo es tratar de interpretar las oraciones, o sea, van concatenando palabras y van tratando de darle sentido. Y donde un sentido que genera, digamos, una serie, línea de caracteres, supera cierto umbral, como que ahí marcan sentido. Y bueno, esto significa esto. Y eso es lo que se suele usar para hacer traducciones, para hacer un chatbot de verdad, digamos, o sea, o un chatbot que realmente te responda y no que sea simplemente, digamos, un facilitador, ¿no? Como en el teléfono, ¿no? Cuando vos llamabas por teléfono te decía marque 1, marque 2, digo, eso sería lo más rudimentario de un asistente virtual, ¿no? Como un chatbot de programación de What If. Google Maps también podría ser otro ejemplo, cuando te Bueno, recomienda la ruta más, la mejor ruta, digamos, en base a la información que va recolectando. definitivamente, Google Maps, definitivamente. O Waze usan inteligencia artificial, efectivamente. Bueno, entonces, vamos ahora al cómo. Nos queda un ratito, vamos a ver un ejemplo del cómo. Porque ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que algo aprende solo? Bueno, yo voy a tratar de que hoy se lleven por lo menos un primer approach a esto. A ver, hay dos grandes tipos, hay un montón más, digo, o hay varios más, digamos. También está el reinforcement learning, pero hay dos que son como los básicos, el supervisado y el no supervisado. El aprendizaje automático supervisado cuenta con un set de datos, las fotos de perros y gatos, y ya sabemos los resultados correctos. Yo sé que esta foto es un perro y esta foto es un gato. Y el sistema aprende de esa definición, de esos ejemplos. Yo le doy ejemplos y el sistema aprende. Eso es supervisado, que es lo que vamos a ver hoy. Después tenemos el no supervisado, que en realidad yo le doy datos y no los etiqueto, no le digo nada. Le tiro datos y que el sistema haga lo que pueda. Bueno, obviamente que los algoritmos no supervisados tienen resultados menos, no precisos, pero como más genéricos y más de libre interpretación, por decirlo de alguna manera, que los supervisados. Yo en el supervisado le enseño una tarea concreta. Le doy un set de datos y le digo, aprende a identificar perros.
En un no supervisado, puedo darle 1.000.000 de fotos y decirle, bueno, agrupar las fotos como pueda, yo qué sé. Y quizás agrupa las fotos de manera tal que termina separando lo que tiene una forma geométrica determinada, y los edificios y estructuras va por un lado, y lo que es más tipo fotos de una selva va por otro, y lo que es el mar o el desierto me lo separa en otro grupo. Y termina como solo identificando patrones dentro de los datos y agrupándolos de acuerdo a diferentes esquemas de similitud. Bueno, estos son como las herramientas básicas. De los programas supervisados hay dos grandes tipos. Problemas de regresión, que es lo que vamos a ver ahora, y problemas de clasificación, que si tenemos suerte lo veremos en la clase que viene, o no, vamos a ver, todavía no lo tengo decidido. Los problemas de regresión, digamos, se aplican a variables continuas, como por ejemplo precio, peso, kilómetros, no sé, variables que tienen un comportamiento continuo. Y los problemas de clasificación a variables discretas. Por ejemplo, spam no spam, benigno maligno, etc. Bueno, los no supervisados hay varios tipos. El más básico es el de clustering, que se usa mucho, por ejemplo, para clasificar news, o sea, novedades, genes, segmentación de mercado, análisis de redes sociales. Y después tenemos unos más complejos para interpretar sonido o interpretar texto. Vamos al que nos acontece hoy. Vamos a ver cómo funciona un algoritmo de inteligencia artificial al cual nosotros le vamos a pedir que determine el precio de una vivienda de acuerdo a ciertos inputs. O sea, el objetivo es que el algoritmo aprenda a ponerle valor a una vivienda. Este es un ejemplo súper simple, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. ¿Cómo se estructura? ¿Cuál es la, si se quiere, el framework o la forma de plantear un problema con un proceso de aprendizaje automático supervisado? Tenemos varios componentes. El primer componente es un set de datos de entrenamiento, que eran las fotos de los perros y los gatos etiquetadas. En este caso, que nosotros queremos determinar el precio de una vivienda, serán datos de viviendas que nos ayuden a determinar el precio. Esos son datos. Lo segundo que hay es un algoritmo de aprendizaje. Y de acá viene la palabra algoritmo, ¿no? Porque se usa algoritmo como si fuese cualquier cosa. Un algoritmo es un set de pasos, es una receta. Es primero hago A, después hago B, después hago C, después hago D, vuelvo a hacer A, B, C, D, A, B, C, D. Es un proceso que se repite. Eso es un algoritmo, hasta que llega a un resultado determinado. Entonces, tenemos un set de datos, tenemos un algoritmo, y después tenemos una hipótesis, que es, bueno, a ver, ¿cómo? Y acá es donde empieza a jugar el ser humano, donde dice, bueno, a ver, para entrenar mi algoritmo para que aprenda a determinar el valor de inmuebles, tengo una hipótesis. Y mi hipótesis es que el precio de los inmuebles depende de la cantidad de metros cuadrados. Y esa hipótesis me dice que hay una relación lineal, que a mayor metros cuadrados, mayor precio. Y esa es mi hipótesis. Entonces, los inputs que yo quiero que mi algoritmo, que mi sistema de inteligencia artificial interprete, son los metros cuadrados, y el resultado es el precio de venta. Entonces, digo, bueno, voy a buscar mi set de datos de entrenamiento. Y me encuentro con esto, ¿no? Me encuentro con que tengo, en este caso, cuatro viviendas con diferentes metros cuadrados y diferentes precios. Entonces digo, bueno, yo con esto necesito establecer una hipótesis. Si yo miro cómo se comportan los precios con los metros cuadrados, digo,
me parece que una función lineal está bien como hipótesis de relación entre el precio y los metros cuadrados. Y establezco mi hipótesis. Esa hipótesis es una regresión lineal simple que se puede resolver con la famosa función lineal y es igual a A más BX. Entonces, mi hipótesis es que la relación entre el input y el output está establecido por esta función lineal. Yo lo que necesito que mi algoritmo de aprendizaje haga es determinar los parámetros de esta fórmula, que determinan A y determinan B, para después, una vez determinados los parámetros correctos, yo darle a mi sistema un valor de X y obtener como resultado un valor de Y. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista de la nomenclatura o cómo se plantea, no se usa tanto el Y es igual a A más BX, sino que se usa la letra griega Z como los parámetros de una fórmula, de una hipótesis matemática de relación de inputs y output. En este caso tenemos Z sub 0 más Z sub 1 por X sub 1. Acá se usa el sub 1 porque en realidad, cuando vamos a ver que después los algoritmos tienen muchos parámetros, yo tengo muchos inputs. A mí no me alcanza con establecer los metros cuadrados para tener un buen sistema de inteligencia artificial que me estime los precios. Tengo que darle mucha más data para que realmente haga un buen trabajo. Quizás necesito 50x, necesito metros cuadrados, necesito ubicación, necesito calidad de la construcción, antigüedad, cantidad de dormitorios, necesito, no sé, calidad de las aberturas, bueno, no sé, un montón de variables para que el sistema funcione bien, ¿no? Pero acá estamos en un ejemplo simple, para entender cómo es que se arma, cómo es que se entrena este algoritmo. Entonces, la pregunta del algoritmo matemático, digamos, el algoritmo tiene que determinar los parámetros correctos de esa fórmula. O sea, este algoritmo que está acá, el algoritmo tiene que partir de la hipótesis, que es Y es igual a Z sub 0 más Z sub 1 por X sub 1, y con esos datos que yo le di, optimizar los valores de Z sub 0 y Z sub 1. Yo establezco una hipótesis. Mi hipótesis, de alguna manera, lo que establece es una función lineal. Yo, bueno, acá hay una relación lineal entre metros cuadrados y precio estimado de venta. Lo que yo pretendo hacer es, yo voy a usar el set de datos que tengo, que son 4 valores, y quiero un algoritmo que me permita, a partir de esos datos, determinar los factores, los parámetros de esta función que mejor se adecúen a los datos, que mejor representen la relación entre X e Y. A mí me suena a finanzas al modelo APT, al multifactorial. Bueno, había ese modelo, el modelo de APT tenía otro modelo, había otro que era más simple. ¿Cuál era el? Bueno, el simple. ¿El CAPM no era? El CAPM. CAPM, sí. El Capital Asset Pricing Model, que era el modelo que a partir del rendimiento de un activo y el rendimiento del mercado podía establecer si había una correlación entre esos dos y determinar el valor de beta. Beta más la risk free, ¿se acuerdan? Entonces era que el rendimiento de un activo era igual a la risk free más beta por el rendimiento, por la prima de riesgo de mercado. Esa fórmula es una función lineal muy parecida a esta. ¿Y cómo determinabas, cómo se obtenían los parámetros de beta y el parámetro de la risk free? Hay un método, chicos, que ustedes no han visto, en finanzas lo vieron seguro. ¿Se acuerdan de mínimos cuadrados? Lo que hace mínimos cuadrados es determinar la distancia mínima
que la curva que minimiza la distancia de los puntos respecto a la curva. Y optimiza la función esa determinando los parámetros que componen esa línea. Bueno, esto, chicos, es básico y les sugiero que lo repasen, ¿no? Porque más allá de esta clase, estas herramientas son fundamentales para la vida profesional y el manejo de datos. Bueno, entonces, ¿cómo determino los parámetros de la fórmula? Bueno, una forma es esta. Yo acá tengo los datos. ¿Y qué pasa con la diferencia entre estas dos curvas? ¿Cuál de las dos curvas mejor representa los parámetros que mejor se ajusten a estos datos? Utilizando la intuición visual. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda, correcto. Ahora, la pregunta es cómo... Yo lo puedo ver en un gráfico. Y de hecho tenemos esta herramienta que es mínimos cuadrados que nos permite despejar los valores de A y de B y determinarlo esto. Pero ¿cómo lo hace un algoritmo? Porque un algoritmo no optimiza, no despeja, el algoritmo repite un proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de inteligencia artificial? Porque en este caso, la regresión lineal esta se puede despejar, pero si tenemos regresión lineal múltiple, ya no lo podemos despejar. Y si tenemos cuadrados y otras cosas, bueno, todo se vuelve un poco más complejo. Entonces necesito un proceso más bruto para resolver esto. Bueno, el proceso bruto para llegar de la curva de la izquierda a la curva de la derecha es utilizar una función de costo. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? El algoritmo de aprendizaje trabaja sobre la función de costo. Y con el objetivo de minimizar esa función de costo. ¿Qué representa la función de costo? La función de costo representa la distancia promedio de los puntos respecto de la curva. Yo sé que esto ya se empieza como a ir un poquito del scope, pero está bueno que lo entendamos. O sea, esta función de costos mide la distancia que cada punto tiene respecto de la curva. Y lo que tiene que hacer mi algoritmo es minimizar esa función. ¿Qué parámetros me dan el valor más chiquito de esa función? Esos parámetros, los que minimizan la función, son los parámetros que el algoritmo va a devolver como los mejores parámetros para que mi sistema de inteligencia artificial efectivamente pueda valorizar una vivienda. ¿Cómo hace esto? Bueno, yo lo que hago es, determino una serie de parámetros. Vamos a suponer que arranco con 1 y 1. Le pongo 1 y 1 a los parámetros. Con esos parámetros calculo la función de costo. ¿Qué costo tiene una función que tiene como parámetro 1 y como parámetro 2 el valor de 1? Eso me va a dar un costo. El algoritmo lo que tiene es hace un pequeño delta sobre los parámetros, entonces ahora dice, bueno, ahora voy a probar con 1 y con 0,9. Corre de vuelta la función de costo y verifica, esta función, ¿aumentó el costo o redujo el costo? No, redujo el costo. Bueno, entonces, a ver, ¿y qué pasa si le pongo en vez de 0,9, 0,8? Mejora también el costo. ¿Y qué pasa si en vez de 0,8 le pongo 0,7? Mejora. Y entonces se empieza a iterar siempre generando variaciones que estén orientadas hacia la minimización de la función de costo. El algoritmo que resuelve este problema se llama gradiente descendiente. Entonces, cuando hablamos de algoritmos de inteligencia artificial, estamos hablando en el aire, porque el algoritmo es específicamente el proceso iterativo que minimiza la función de costo y determina los mejores parámetros que se ajustan a la curva. Pero un sistema de machine learning no le alcanza con un algoritmo. Aparte del algoritmo, necesito la función, necesito la hipótesis. Si no, el algoritmo no sabe con qué trabajar. Si yo no le digo que hay una relación lineal, el algoritmo no lo va a deducir solo. El algoritmo, de hecho, no tiene nada que ver con eso. El algoritmo lo único que hace es refinar los valores de los parámetros de la fórmula que yo le puse a disposición. ¿Y cómo lo hace?
Bueno, básicamente, imagínense, acá tenemos los dos parámetros, el parámetro 0 y el parámetro 1, y tenemos, con esta imagen podemos ver cómo la función de costo en las zonas rojas es más alta y en las zonas azules es más baja. Entonces, el algoritmo comienza con una elección al azar de dos valores de parámetros. Por ejemplo, en este caso arranca más o menos en 0,8 del parámetro del Z0 y 0,2 de Z1. Ahí arranca el algoritmo. Y a partir de ahí empieza a ser como un camino, digamos, empieza como a modificar ambos parámetros, en principio reduciendo de 0,8 a 0,7 y de 0,2 a 0,4, no sé, estoy inventando, ¿no? Estoy mirando en la pantalla. Y va a bajar, y va a ir como recorriendo el camino en bajada, ¿no? El algoritmo está preparado para identificar la pendiente de la curva e ir para abajo. ¿Qué pasa? En algún momento se encuentra con un mínimo. La función de costo ya no, para cualquier lado que voy, aumenta. Significa que cayó en este pozo que está acá, que marca que Z sub 0 me da 0,4 y Z sub 1 me da 0,8. Esos son los valores que optimizan la función y por lo tanto reducen ese costo y acercan lo mejor posible la estimación de mi sistema de aprendizaje. Entonces, cuando la función de costo es convexa, el algoritmo garantiza un mínimo global. En este caso tenemos un mínimo local, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto sí se acuerdan, ¿no? De la función, ¿se acuerdan de la derivada igual a 0 para minimizar las funciones? Que eso lo han visto creo que en micro y también en finanzas públicas. Esto es lo mismo, digamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? De esa manera. Digamos, yo con el set de entrenamiento trato de encontrar los parámetros que minimizan la función de costo y me quedo con esos parámetros. O sea, Diego, el algoritmo de aprendizaje es siempre el mismo sobre este tipo de inteligencia artificial supervisada. Sí, y es el gradiente descendiente. Yo le puedo poner una función cuadrática, puedo ponerle, no sé, una función como en los problemas de clasificación, que usan otro tipo de funciones. A ver si lo puedo mostrar rápidamente. No me quiero detener en esto, pero fíjense que en un problema de clasificación, como en este, una función lineal no me sirve. Necesito usar una función logística, que es una función más compleja. Pero independientemente de qué función use yo como hipótesis, el algoritmo siempre hace lo mismo, que es minimizar la función de costo. Ah, perfecto. Y una vez que encuentra el mínimo, o sea, el mínimo que minimiza la función de costo, ya está, o sea, ya aprendió. Cada vez que yo le hago un input, no tiene que volver a repetir el proceso de aprendizaje. Bueno, en realidad, acá después esto, una vez que vos podés entrenarlo por única vez y usarlo, o podés ir reentrenándolo, porque en el fondo ese mínimo, quizás cuando tenés más datos, podés llegar a un mínimo más chico. O sea, vos podés seguir minimizándolo. Ah, perfecto. En la medida que vos tenés más datos, obviamente, si vos tenés un aprendizaje que tiene una... Porque, a ver, la función de costo te permite, es lo que usa el algoritmo, pero después vos para medir la eficacia de la predicción podés usar otras medidas de precisión, digamos. Y si esas medidas te dan lo suficientemente altas, bueno, quizás no necesitas seguir entrenando el algoritmo. Ahora, capaz que sí, capaz que necesitas, no te da tan bueno y bueno, vos sabés que con el uso lo vas a ir mejorando. Para lo que es el ajedrez y para lo que es también el juego Go, hay un juego, viste, chino, se usa mucho esto, ¿no? Chicos, es probable que use
hay un proceso que se llama, un modelo de Machine Learning que se llama Reinforcement Learning, o aprendizaje por refuerzo, donde vos lo que haces es, le estableces como una suerte de puntaje, y el algoritmo lo que hace es tratar de maximizar el puntaje. El puntaje en el ajedrez máximo sería cuando vos ganás la partida. Entonces, en la medida que una jugada pierde la partida, el algoritmo como que no vuelve a repetir ese patrón y va buscando nuevos. Y así va iterando hasta que encuentra la mejor jugada. Para lo cual estudia partidos históricos y después, bueno, lo vas entrenando en realidad con el uso. Ese se llama Reinforcement Learning. Toma una acción, eso genera un reward. Si es un reward, digamos, continúa con esa acción y si no la va cambiando, digamos, va con un sistema como de recompensas, ¿no? Va, Claro, si no gana, va probando otra. Exactamente. Digamos, es otro método que es más nuevo que los que vimos nosotros y se usa mucho para lo que es juegos. Para juegos se usa mucho, porque va aprendiendo con las mismas jugadas, ¿no? Y hay como todo un sistema de puntaje. Este es un tema hiper apasionante, el tema de la inteligencia artificial. La verdad que hay muy buenos cursos en Coursera que son gratis, se pueden hacer. Y realmente es una beta más para nosotros los administradores, porque en el fondo esto es aplicar una herramienta para mejorar la toma de decisiones, digamos. Y es a lo que nos dedicamos, básicamente. Es el management. El management es tomar decisiones y bueno, esto es una herramienta súper poderosa. El resto del tema lo vamos a ver el martes que viene. Vamos a ver mínimamente, vamos a ver cómo se implementa esto en una empresa, diferentes casos de uso, y después vamos a ver un poquito de redes neuronales, que es un poquito más complejo, pero nos va a terminar de dar una idea de cómo funciona esto en la práctica.